Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo amanecieron? Gracias a Dios. El día no es de quien se levanta más temprano, es de quien tiene actitud, ¿verdad? Y levanta con toda la actitud, y quien viene a la casa de Dios con expectativas de que Dios se moverá en nuestros corazones. Amén. Quiero hacer una oración breve para poder empezar esta clase, hermanos. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y mediante la comunión de tu Espíritu Santo es que nosotros nos allegamos a ti, Señor, en esta mañana, dándote las gracias porque nos das vida, salud, Señor, familia y una congregación donde tenemos la libertad de aprender, de adorarte, de exaltarte, Señor, y tener coinonía los unos con los otros. Te rogamos que apresures los pasos de aquellos, Señor, que vienen en camino, y que los traigas con bien, y a nosotros nos des, Señor, entendimiento para poder retener todo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Hechos, hermanos, capítulo 1, versículo 1 al 5, vamos a estar leyendo, serán nuestros textos bases para iniciar esta clase. Y dice la escritura así: Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Puede sentarse, hermano, por favor? Muy bien, continuamos con la serie La historia de la iglesia, y este sería la lección número 1, y yo de manera sugerida le podría decir, hermanos, esta serie será una serie muy fascinante, será una serie muy llena de pasión, llena de entrega, llena de encomio para con el Señor, llena de muchas ilustraciones acerca de cómo a la iglesia ha prosperado, cómo ha caminado. Lo había comentado anteriormente, desde el libro de los Hechos hasta el día de hoy. Y si usted batalla para retener, yo le sugiero, ¿no?, que se traiga una hojita o una libreta y haga sus apuntes. Y si usted tiene más duda, ¿verdad?, que quisiera saber más acerca de esto, con gusto puede acercarse a mí y yo le diré cómo usted pueda ser más efectivo o efectiva en estas clases, hermanos. Amén. Y el tema en esta mañana es la iglesia apostólica. La iglesia apostólica será desde la ascensión, hermanos, de Jesucristo. Esto es en el año 30 después de Cristo, hasta la muerte de San Juan, del apóstol Juan, en el año 100 después de Cristo. El apóstol Juan fue aquel que fue exiliado a la isla de Patmos, quien murió de causas naturales. Pensaron que habían exterminado en aquel entonces el Imperio Romano, habían exterminado por completo a estos que les llamaban los del camino, porque no se les llamó cristianos sino hasta en Antioquía. Ahí es cuando ya se les reconoce por primera vez como los cristianos, pero se les conocía como los del camino. Pero lo que no sabían ellos, hermanos, es que Dios en su soberanía usaría al apóstol Juan para poderle dar uno de los libros, si no es que el más relevante en toda la historia de la humanidad, acerca de los sucesos futuros que han de acontecer y todo aquello que ha sucedido al pie de la letra, y se cumplirá cabalmente hasta el fin de los tiempos. Y será esto como un preámbulo también al siguiente punto, hermanos, para poder tener una concepción un poquito más amplia de lo de la historia de la iglesia, cómo surgió.
Y en esta serie, amados de Dios, vamos a dar un viaje hacia los 20 pasados siglos desde que se fundó la iglesia de los Hechos de Jesucristo, ahí en Pentecostés. Y vuelvo a repetir, esta historia, hermanos, va a ser una historia llena de pasión, una historia llena de entrega, llena de sacrificio, llena de celo. Decía un reformador llamado John Knox: Señor, dame a Escocia, porque si no muero. Era un hombre que estaba comprometido con su Dios. Más adelante vamos a entrar a la historia de los reformadores. Y esto también sirve, hermano, para que usted tenga testimonio acerca de su fe. Y pues fueron hombres, hermanos, hombres, mujeres, niños, y fueron jóvenes que dieron sus vidas en ofrenda. Ellos prefirieron morir, hermanos, antes que diluir el mensaje de Dios, o antes que negar a Jesucristo en el momento de la ejecución de estas personas. Antes de que el Espíritu Santo, hermanos, los envistiera de poder. Ahí en el libro de los Hechos vemos que los apóstoles eran tímidos, eran incrédulos, tambaleaban a veces en su fe, mas sin embargo nos podemos dar cuenta que después de Pentecostés, hermanos, las cosas fueron totalmente radicales. Aquellos 120 que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo y fueron completamente controlados por el mismo, y a ellos no les importaba ninguna otra cosa más que poder ser participantes de lo que Jesús les había dicho. Y Jesús, hermanos, después de haber muerto y resucitado, todavía se les aparece 40 días y se les sigue apareciendo por 40 noches y dándoles pruebas indubitables. Me imagino que Él todavía les estuvo diciendo indicaciones en esos días para que ellos estuvieran completamente seguros de que lo que iban a hacer era algo que realmente valía la pena el que nosotros pudiéramos perder aún nuestra vida. Les seguiría dando indicaciones para que ellos quedaran completamente convencidos y que no se achicaran en los momentos de prueba cuando tenían que dar testimonio de la palabra de Jesús. Mas sin embargo, hermanos, después de Pentecostés las cosas cambiaron. Vemos que fue una iglesia ardientemente evangélica, fue una iglesia obediente, fue una iglesia organizada y fue una iglesia humilde. En esto solamente estaré, en esta serie, hermanos, solamente vamos a estar viendo lo más relevante, vamos a estar viendo lo más destacado, ya que si nos llevamos unos estudios muy exegéticos, muy bien elaborados, nos llevaríamos más de un año, hermanos. Así es que solamente voy a estar sintetizando las lecciones y diciéndoles lo más relevante, lo más destacado, y toda esta información, hermanos, que vamos a estar viendo es sacada totalmente de las Sagradas Escrituras y de los libros de historia. Está en las enciclopedias, está en la Wikipedia, en libros de historiadores, de los anales pasados hasta el día de hoy, y son hechos, hermanos, documentados y dignos de que todo aquel que viene a Jesús, sea niño, sea joven, sea señorita, sea hombre, sea mujer, sea anciano, deben de saber, hermanos, deberían de saber cuáles son nuestros principios, nuestros valores, nuestra cultura, qué es lo que Jesús estableció para que nosotros podamos caminar sobre estas bases y regirnos sobre esta palabra. Y vamos a ver los 6 periodos de la historia de la iglesia. Esta bendita institución, amados, ha sido amenazada, ha sido asediada, ha sido combatida para poder hacer callar ellos en sus intentos más fieros, más crueles y más feroces. Han tratado de callar a la iglesia para que no hable y no testifique de la luz, del camino y de la verdad. Siempre han tratado de hacer esto, pero siempre se han dado cuenta que nunca
nunca han podido y nunca podrán hacer callar a una iglesia que arde en pasión por su amado Jesucristo. Nunca van a poder hacer callar a una persona apasionada. ¿Por qué? Porque la promesa es esta, hermanos. Las puertas del Hades, ¿no qué? No prevalecerán. Aleluya, no prevalecerán. No van a poder hacer su cometido, no van a poder llevar a cabo lo que Satanás desde un principio se ha planeado hacer. Él está acorralado, hermanos. Él está nervioso, está psicótico, está temblando porque sabe perfectamente bien que su tiempo está cerca. ¿Sí? El Hades, hermanos, en la mitología griega da a entender que es un lugar invisible, entiéndase, es un lugar espiritual. Y hace una alusión tanto al antiguo inframundo griego, y el dato más sobresaliente es que Jesús designa, hermanos, este lugar como la morada de los muertos, y no prevalecerá contra ella porque Jesús venció a la muerte, y ya que el Maestro también hizo esta promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Aleluya, amén. Así es que la cumbre, hermanos, el punto de partida de la iglesia es el Monte de los Olivos. Permítame. Ahí Jesucristo, cerca del año 30 después de resucitar, vuelvo a repetir, de la tumba, en el huerto, les dio sus mandamientos y les estaría instando a que caminaran confiadamente, ya que Él, aun si perdían la vida, les tendría ya un lugar preparado en el cielo. Y después de que se les apareció por 40 días, 40 noches, Él es ascendido a los cielos, y los apóstoles, los discípulos, se quedan solamente así viendo como que a ver qué va a pasar. Pero tuvieron que venir unos ángeles, hermanos, y decirles: hey, ¿qué están haciendo aquí? Varones, este mismo que ustedes han visto subir, así mismo Él va a bajar. ¿Sí? Así es que es hora de trabajar y manos a la obra. En pocas palabras es lo que les quiso decir, ¿verdad? No se me queden paralizados, no se neutralicen, sino que vayan y hagan lo que Él les indicó. En ese tiempo, hermanos, ellos aún todavía no tenían muy declarada, muy bien definida la visión de una iglesia que tendría que salir fuera de sus límites, fuera de sus contornos, fuera de sus cuatro paredes, por así decirlo. Ellos solamente se limitaron a ese lugar, Jerusalén, ya que les dijo que esperaran ahí la promesa, y después de esto iban a ser testigos, ¿verdad? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la palabra testigos, hermanos, viene del griego martureo. Ya castellanizada esta palabra quiere decir mártires. Ya popularmente es que vamos a ser muertos en ocasiones algunos, ¿verdad? Sería una de las más grandes honras que pudiéramos nosotros tener, el poder morir por Jesucristo. Esa sería la más grande honra, hermanos, morir en la raya, como todo un buen soldado de Jesús. Pero ellos poco a poco, hermanos, ensancharían sus conceptos, ensancharían su ministerio, hasta que la visión incluyó llevar a todo el mundo el Evangelio y a las personas a los pies de Jesucristo. Isaías 54:2, por el profeta Isaías, les dice a Israel: ensancha el sitio de tu tienda. O sea que esta promesa es de antaño, o esta indicación: y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Pareciera ser, hermanos, que la iglesia naciente en el libro de los Hechos se quedaron muy
muy a gusto, estaban muy bien confortables dentro de esos límites, pero no contaban con la astucia de que Jesús, hermanos, les mandaría una pequeña persecución donde murieron miles y miles de personas, entre ellos niños, niñas y aún de pecho tuvieron que morir, para que pudieran salir. En pocas palabras, como que ellos no entendían, pues cuando uno está confortable en la iglesia y todo se lleva bien, ¿verdad? En las congregaciones o en diferentes grupos, pues uno lo que menos quiere es irse de ahí. O sea, uno se encariña en su congregación y pienso que ellos, esto les pasó, pero Jesús tuvo que mandar esta persecución. Ojalá y que nosotros podamos entender a las buenas, ¿verdad? Porque les dijo, o salen o los saco. Y pues bueno, pues los sacó para que pudieran testificar de Jesús. Esto sería, hermanos, bajo la dirección del apóstol Pedro, aquel hombre atrabancado, aguerrido, con un espíritu de liderazgo sobresaliente y destacado, y también posteriormente por el apóstol Pablo y sus sucesores inmediatos. La iglesia se estableció, hermanos, en el marco de 2 generaciones. Ahí es cuando se establece, después de 2 generaciones. Estamos hablando que como de 140 años, 150 años, cuando ya la iglesia se establece bien. Y en el primer periodo, hermanos, vamos a estar viendo que termina con la muerte de Juan, el apóstol Juan. Así es que vemos que, y repito, que el primer periodo inicia en el año 30 después de Cristo y termina en el año 100 con la muerte del apóstol Juan. Ese es el primer periodo. Y el último, vuelvo a repetir, el último de los 12 que murió de causas naturales, de viejito, según los registros. Y lo llamamos a esto el periodo de la edad apostólica. Ya después, hermanos, de este periodo apostólico que abarcó más de 200 años, la iglesia estuvo bajo la espada de la persecución. Fue así que durante todo el siglo II y el siglo III y también parte del siglo IV, ellos sufrieron, hermanos, bajo el más poderoso imperio de la tierra, que era Roma. Ejerció todo su poder para poder destruir a lo que ellos le llamaban la superstición cristiana. ¿A usted le han llamado religioso? ¿Le han llamado aleluyo? ¿Le han llamado radical? ¿Le han llamado exagerado? ¿Le han llamado santurrón? ¿Le han llamado, ay sí, muy santo, muy santo? Bueno, esperemos todo esto. El que quiera vivir justa y piadosamente sufrirá persecución, le dijo Pablo a Timoteo. En primera instancia, hermanos, estas clases de hombres, estos grupos que eran perseguidores de la iglesia, en primera instancia nos vamos a lo espiritual, eran gobernados por una fuerza oscura, eran gobernados por una fuerza demoníaca. ¿Quién es nuestro más acérrimo enemigo? Satanás. ¿Ven? Después la carne y luego el mundo, ¿verdad? Ellos hacían uso de grupos y del mismo gobierno para poder tener permiso y matar a la gente. Vemos el testimonio de Saulo de Tarso. Él iba y pedía cartas al gobierno y a los sacerdotes para tener derecho y jurisdicción a ciertos lugares y poder entrar y asolar a los del camino. Y hoy en día la historia, hermanos, no ha cambiado. Se ha modernizado ciertamente, pero la historia sigue siendo la misma. Ahora con el surgimiento esto de los derechos humanos, de la libre expresión, ¿verdad? Y el derecho al culto y todo esto, pues gracias a eso la iglesia ha podido ser más efectiva. Pero en aquel entonces no existía nada de eso, pero sí llegó a existir y lo vamos a ver. Así es que durante 7 generaciones, un noble ejército, hermanos, de testigos, de mártires, de gente que murió por centenares de millares, alcanzaron su corona
bajo los rigores de la espada de Roma, la espada romana, bajo las fieras en la arena, en el Coliseo, en los Juegos Olímpicos, en aquel entonces, hermanos, y la ardiente hoguera, puesto que no había electricidad, aquellas arenas romanas, griegas, eran encendidas con antorchas humanas. Estas antorchas, estas luces eran cristianos. Vuelvo a repetir, eran desde niños, jóvenes, adultos y ya ancianos también. Esos eran los que alusaban estos estadios. Y yo hago una pregunta a ustedes, hermanos, no contesten. ¿Daría usted su vida en este siglo XXI por la causa de Jesucristo? Contéstese usted. Realmente, así seriamente. En este momento, si vinieran aquí un grupo de personas armadas y dijeran con un fusil de alto calibre en nuestra cabeza, ¿niegas a Jesús y te perdonamos la vida? ¿Usted qué haría? Yo no sé. Pero lo que pienso es que sería en un abrir y cerrar de ojos, ni siquiera dolería. O sea, en abrir y cerrar de ojos ya estaríamos en la presencia de Dios. Y sabe que ha habido grupos que han entrado así en las congregaciones, allá para el valle, en la sierra. Bueno, hay tantas cosas, hermanos, que realmente nos quedamos boquiabiertos con esas historias, esos testimonios. Hermano, de hecho, allá para la ciudad donde tenemos a los hijos con iglesia, ha habido pastores que han sido secuestrados y quemados vivos, hermano. no se tocan el corazón, pero estas son semillas a Castrejón. Voy a repetir lo que está diciendo, hermano, en el micrófono, porque estamos saliendo al aire, estamos saliendo en internet, lo escucho. Hicimos un drama. La congregación no sabía nada al hacer el drama ellos. Y entraron, ¿okay? Apuntamos a la gente. Y se desmayó y no avanzó eso. Precisamente, hermano. ¿No aguantó? La broma, el drama. Ok. O sea que negaron a Jesús, en pocas palabras. Precisamente una vez también entramos a una iglesia donde se congrega mi mamá, allá en Juárez, hace como bastantes años. Igual, hermanos, también estábamos, era una confraternidad de jóvenes, y ya sabíamos con los líderes, y entramos encapuchados con armas y con cuchillos, y secuestramos al líder y también, y igual, hermanos, igual, o sea, la gente realmente no tiene la convicción realmente de por qué están dentro de una congregación, cuál es realmente el hecho de ser cristiano. Bueno, continuamos. Con todo conocimiento en aquel entonces de la más implacable y feroz persecución, los seguidores de Cristo, no obstante, a pesar de que morían y sabían que estaban muriendo si entraban a este camino, crecieron en número, se multiplicaban como conejos, hasta que comprendían en público, ya sea en privado, que Jesús en su soberanía lo mandó. Así lo mandó, y Él designó que de esta manera sucediera. Ahora, hermanos, la persecución es diferente. Ahora me persigue el IRS.
Ahora me persigue Allstate, me persigue Fred Loya, me persigue Dick Poem, me persigue Casa Ford, me persigue el de la renta, el del agua, el de la luz, por así decirlo. Y a veces dice uno, ay hermano, cualquier bronquita, dice uno, ay el diablo hermano, ya me trae. No, pero esto no es sufrir por Cristo, hermano. Esto es sufrir por mala administración, ¿verdad? Esos hombres del pasado, hermano, realmente yo me quito el sombrero por esa gente, aunque no uso, ¿verdad? Pero no sé, son hombres y mujeres. A los reformadores se les llamaron en el tiempo de la reforma protestante, se les llamaba a esta gente los generales de Dios, así se les llamaba, los generales de Dios. Ellos, hermanos, probaron lo amargo de lo temporal para disfrutar lo dulce de lo eterno. La esposa de Pedro, hubo un hombre, un historiador llamado Clemente de Alejandría, dice que Pedro, cuando vio que su esposa era conducida al suplicio, es decir, a la muerte, Pedro se alegró, dice este historiador. O sea, dice usted, pero ¿cómo se va a alegrar de que maten a la esposa? Él se alegró porque él sabía, hermanos, que ella ya iba a la casa del Padre, y él solamente le gritó, oh tú mujer, acuérdate de Jesús. O sea, acuérdate de lo que dijo Jesús, que así como le dijo al que estaba enseguida de él en la cruz, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acordémonos de Jesús cuando estamos en lo último de nuestra existencia. A veces yo he dicho que nosotros los cristianos somos bipolares porque venimos a la iglesia y decimos que Jesús, que Dios es el todo para nosotros, ¿verdad? Y que damos la vida por Él y estamos enamorados y por eso venimos a la iglesia. Y cuando nos viene una situación de enfermedad, que estamos a punto de morir, decimos, ay Señor, por favor, tú sabes que no me puedo morir. Entonces como que tenemos un doble pensamiento. Cuando me dijeron que podía yo fallecer, ¿verdad? En esta operación, o me podían poner una bolsa para poder hacer mis necesidades afuera de mi cuerpo. Mire, a mí no me importó si yo moría. A mí eso no me importó, hermanos, créanmelo. Lo que me importó más es, la carne de volada pensó, 6 meses sin trabajar, 6 meses de estar siendo dependiente, 6 meses siendo una carga. Eso fue lo que pensé yo, porque si me moría, pues ya se acababa todo para mí. Pero me preocupó más el que pudiera yo haber quedado en esa condición. Muy bien. Ya, hermanos, el apóstol Pablo también vemos que él le ponían unas santas aporreadas, hermanos, que una vez lo apedrearon y lo dieron por muerto y lo sacaron a la ciudad y vinieron los apóstoles y lo vieron, está vivo, y lo llevaron y lo tuvieron que sacar en una canasta por la barda de la ciudad para que salvara su vida. Pero Jesús le dijo a Ananías, ¿sabes qué? Instrumento me es este para llevar mi mensaje. Yo le daré a conocer cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya en lo último de estas persecuciones, hermanos, un emperador cristiano ascendió al trono y mediante su edicto decretó, bajo su edicto y bajo un decreto, él contuvo las oleadas de matanzas, la persecución. Vamos a ver más adelante quién es. Y es evidente que en ese entonces, hermanos, los cristianos, por tanto tiempo oprimidos, al parecer de un solo salto, pasaron de la prisión, del calabozo, del martirio, brincaron al trono. Esto se debió a que la iglesia perseguida pasó a ser ahora perseguidora. Ahora sí que la presa se convirtió en cazador y llegó a ser la iglesia imperial. Ahora la cruz tomó el lugar del águila como el emblema y como el estandarte de la nación.
y convirtieron al cristianismo en una religión del Imperio Romano. Ahora el cristianismo sería una capital, la nación sería una capital cristiana por un hombre llamado Constantino el Grande. Constantino el Grande, quien fundó Constantinopla, instruido a los pies de Diocleciano. Este hombre en una batalla tuvo una visión que dice: por esta cruz vencerás. Y les quitó a los estandartes el águila y les puso una cruz, y de esa manera se levantó y desplazó a la antigua Roma. Sin embargo, cuando Roma, hermanos, deja de ser pagana, empezó a levantarse como la capital de la iglesia. Las tribus o los pueblos de los bárbaros abatieron el imperio romano occidental, de occidente, pero a estos conquistadores los conquistó la iglesia, y fue así, hermanos, que fundaron Europa. Ya no eran naciones paganas, sino eran naciones cristianas. Ahora las naciones cristianas, ahora los cristianos, al mandato de Constantino el Grande, perseguía a los pueblos bárbaros y los persuadía, los convencía a uso de espada también, a que se convirtieran en cristianos. Y el gobierno, hermanos, en la política y la iglesia, ese no es el diseño de Dios, ese no es el diseño de Jesús, no era el diseño, ni tampoco a la fuerza. Vemos que cuando Pedro saca aquella machaira, aquella espada, aquel cuchillo, y le mocha la oreja a Malco, vemos que Jesús le dice: no, guarda la espada, porque quien a hierro mata, a hierro muere, Pedro. Así no es, a la fuerza no es. ¿Cuántos saben que nosotros no debemos de hacer uso de violencia? No es de esa manera, hermanos. Y la iglesia y el gobierno no debe de ser así. Una persona laica, alguien de la congregación, sí es permitido que pueda participar como funcionario público, o como simpatizante, o que milita en un partido político, pero un pastor, alguien, hermanos, que alimenta la grey, no es justo que deje el lugar del pastorado para irse a inmiscuir en las cosas de la política. Por eso, si usted menciona a Benito Juárez, al Benemérito de las Américas, allá en México, en una iglesia católica, o que lo oiga un padre, un sacerdote, lo excomulga de la iglesia, hermanos, porque Benito Juárez quitó esto. Por eso es laico, no lo quieren a Benito Juárez. Muy bien, ya con la caída del Imperio Romano Occidental, empieza el periodo de 1000 años, conocido como la Edad Media. En sus inicios, Europa se encontraba en un caos total, hermanos. Un contingente de tribus existía que no lo restringía ningún poder, ninguna autoridad, no tenían una matriz o una central, no tenían un líder. Sin embargo, hermanos, ellos se organizaban gradualmente en reinos, y es así que hace su aparición en la escena el obispo romano. Escuchamos ya por primera vez el obispo romano como papa, literalmente como el papá de los pollitos, haciendo esfuerzos por dominar no solamente a la iglesia, hermanos, sino también al mundo. Vemos ahora que ¿cómo se llama ahí donde está el Francisco, el Papa? El Vaticano. Vemos que el Vaticano es una ciudad. De hecho, tiene su propia moneda. A ellos no los gobierna nadie. Ellos son los que gobiernan. Es una ciudad ahí, y ellos gobiernan absolutamente todo. Y esto se llama un espíritu de megalomanía. Alguien que tiene hambre, hermanos, tiene sed de poder. De querer tener el control absolutamente de todo. ¿Y dónde he oído yo esto? Yo lo he oído en programas de
donde dicen: yo soy el apóstol de los apóstoles y a mí Dios me ha puesto por apóstol en esta ciudad, y se tienen que someter bajo mi cobertura, que si no están en rebeldía, y los amenazan, hermanos. Asimismo, hermanos, la religión y el imperio de Mahoma, hoy en día los musulmanes, los islámicos, tratan de conquistar todos los países del cristianismo primitivo. Por eso tuvimos los problemas hace años atrás con estos grupos radicales del Islam. Y ellos, hermanos, pues como es una pelea, es una guerra de muchos años atrás, desde Ismael, aquel que les nació a Abraham y a Sara, el que fue producto de una decisión en la carne, y después Isaac. Esta guerra se ha venido llevando a cabo hasta el día de hoy, y ellos, hermanos, ellos no olvidan, puesto que también a Agar el Señor le dio una promesa. Le dijo: tu descendencia también va a ser grande y numerosa, va a ser fuerte y va a ser fiera. Ella va a ser contra el mundo y el mundo va a ser contra ella. Así como nosotros, hermanos, la iglesia de Cristo, esperamos al Mesías como nuestro Salvador, que venga por nosotros, por la iglesia. Asimismo ellos, hermanos, esperan a su Mesías, y es lo que viene siendo el califato. Le llaman el califato. Ellos también esperan a este hombre que haga su aparición en el mundo y pueda establecer un nuevo orden mundial, y este es el anticristo, y él tiene que salir necesariamente de aquella tierra. Vemos ya, hermanos, el establecimiento del Santo Imperio Romano y a sus emperadores guerreando con los papas. Ahora la iglesia cristiana peleando con la católica, y creo que no hay mucha diferencia. Hoy en los medios de comunicación vemos que existe todavía esa guerra, aunque ya no es cuerpo a cuerpo, sino que ya es más diplomáticamente, pero todavía existe esa guerra. Observaremos también el movimiento de las cruzadas, en el vano esfuerzo, hermanos, por arrebatar Tierra Santa de sus dueños musulmanes. Esto sería el despertamiento de la Europa, con la promesa de una próxima reforma en la nueva era. Así como el final de la historia antigua, con la caída de Roma, y la historia medieval, con la caída de Constantinopla, vamos a ver también su caída, y vamos a ver cuáles fueron sus surgimientos, cuál fue su progreso, pero cuál fue su declive también. Después del siglo XV, hermanos, durante el cual despertó Europa, dio inicio el siglo XIX con la reforma de la iglesia. Vamos a entrar ya al protestantismo, y todo esto, hermanos, antes de que surgiera el protestantismo con John Knox, con Martín Lutero, con Juan Calvino, con todos estos generales de Dios, vemos que ellos fueron personas que eran monjes, hermanos. Recordémonos que eran monjes de la iglesia católica, eran monjes de esos lugares, hermanos, de esa división, y ellos surgieron como reformadores, se levantaron y fueron ellos alumbrados por las escrituras, como a Martín Lutero, que dijo: el justo por la fe vivirá. Y ellos se levantaron, y por eso es que estamos seguros de que Dios, hermanos, tiene un pequeño remanente en diferentes partes. Y Dios se valió de estos generales de Dios para poder traernos a nosotros un evangelio puro, un evangelio no corrompido, un evangelio más integral. Y gracias a estos hombres, hermanos, nosotros estamos aquí luchando por poder mantener la sana doctrina. Amén. Y esto es lo que pasa, hermanos. Todo esto que vimos aquí, esto es lo que pasó en la historia atrás, y pasa hoy en día en la actualidad, cuando la iglesia cierra la Biblia. Cuando la iglesia, las familias, los matrimonios, los jóvenes, las congregaciones cierran su Biblia y se basan solamente en máximas,
en humanismo, en filosofías, en tradiciones, en cosas que no son la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Viene un oscurantismo, hermanos, a nuestra vida. Viene ¿cómo puedo decir? Nos volvemos en seguimiento, no sé cómo se dice. Una ceguera, exactamente, gracias. Una ceguera, hermanos, y por consiguiente y por default, el discernimiento, hermanos, no lo ejercitamos. ¿Por qué? Porque no hay palabra. Y no hay discernimiento, entonces no podemos distinguir entre nuestra mano derecha o nuestra mano izquierda. Pero es bueno y es agradable poder nosotros hacer uso de las Escrituras y que a través de ellas nosotros podamos caminar en nuestras iglesias, en la calle, con la familia, y poder dar testimonio de que somos seguidores de Jesús. Aunque esto, hermanos, nos cueste la vida, aunque esto nos cueste el tener que ser desheredados. ¿Cuántos han sido desheredados por seguir a Jesús? Nomás uno. ¿O cuántos han perdido sus matrimonios por Cristo? Ha pasado mucho, hermanos, donde la mujer pedía: ándale, pastor, ayúdame a cambiar a este viejo que ya no lo aguanto. Y el Señor lo cambia, hermanos, y la mujer le dice: ay, ¿qué tanto vas a la iglesia? Pues yo nomás quería que cambiaras. Bueno, el Señor lo alcanzó y le dice a la mujer: ¿sabes qué? O tu Cristo o yo. Y bueno, pues hay gente que se decide y dice: bueno, pues mi Cristo, porque Dios no aprueba el matrimonio bajo ninguna circunstancia, hermanos, pero hay casos. Este no es el tema. ¿Ven? Entonces, eso es lo que pasa, hermanos, cuando cerramos la Biblia. Yo sé que aquí no pasa, pero yo sé que ustedes no abren la Biblia nada más cuando venimos aquí, ¿verdad que no? ¿Verdad que ustedes la abren cuando están en sus casas? Mire, digan recio para que escuchen internet. ¿Verdad que ustedes la abren cuando están en sus casas? Amén. Ya ven, hermanos, en internet. Aquí es una iglesia que abrimos las Escrituras, no solamente en la iglesia. Una vez un niño le dijo a su mamá: oye, mamá, pues ya ve mucho tiempo ese libro ahí en el ropero así abierto. Dice: ¿de quién es este libro? Y lo dice: es el libro de Dios. Dice: pues entrégaselo porque aquí nunca lo usan. Ese es gratis. En esta etapa, hermanos, Martín Lutero, ya en el protestantismo, vemos que clava sus declaraciones sobre la puerta de la catedral de Wittenberg, a lo que le llamamos las 95 tesis, haciendo su defensa ante el emperador y los nobles de Alemania. Ellos, hermanos, no se estaban enfrentando a un pastor, no se estaban enfrentando a una mesa directiva, no se estaban enfrentando a un concilio, se estaban enfrentando a una nación entera, a una nación completamente entera, hermanos, que eran bárbaros, eran fieros, eran celosos, católicos de hueso colorado, como lo era yo, de hueso colorado hasta la médula, hasta los tétanos, hasta los tuétanos. Qué rico saben el caldo, ¿verdad? Él está ahí ya, hermanos, haciendo su defensa, clavando sus tesis, rebelándose por la causa de Cristo. Aquellos hombres en el libro de los Hechos fueron y mandaron a traer a Pedro y a los apóstoles diciéndoles: pues ¿por qué siguen hablando ustedes en ese nombre? Les ordenamos que ya no hablen más en ese nombre. Y le dicen: juzguen a ver si es lícito obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, cuando la palabra esté comprometida, ¿verdad? Hay que obedecer cuando dicen que tenemos que pagar impuestos. Ahí sí vamos a obedecer.
No hay que decir, no, hay que obedecer al Señor. Jesús, hermanos, Jesús le dijo a un discípulo, ve y tira el anzuelo o la red y ahí vas a encontrar para pagarle al César. Y soberanamente ahí en el hocico de un pescado salió una moneda y pagó sus impuestos Jesús. Así es que tenemos que pagar impuestos. Y así, hermanos, rompiendo con esas tesis, Martín Lutero, los grilletes de las conciencias de los hombres, se da inicio a la gran reforma. Hoy todavía hay grilletes en las conciencias de los hombres en algunos sectores donde dicen, no toquéis al ungido. Si usted dice algo de ellos, por ejemplo, que anden en adulterio o haciendo cosas que no son dignas de un pastor, usted rápidamente será aplacado y se le dirá, no hables del ungido. Y así es como aún en muchos sectores los grilletes de la conciencia de mucho pueblo aún siguen siendo encadenados, hermanos. Pero qué bueno que aquí Jesús nos permitió conocer la verdad y esa verdad nos hizo libres, ¿verdad que sí, hermanos? Ahora somos libres en Cristo Jesús. Y sobre todo, dele fuerte el aplauso si quieren darle al Señor un aplauso porque Él vino y rompió los grilletes, no solamente de una esclavitud, hermanos, espiritual, sino de una esclavitud de libertad de expresión. Y para concluir, hermanos, ya para este tiempo vemos a la iglesia de Roma dividida en dos, debido a los pueblos de la Europa del norte, quienes ellos empiezan a fundar sus propias iglesias nacionales, ya de un carácter más puro. Sin embargo, vamos a ver que surge una contrarreforma, hermanos. Es decir, estaban en un tira y afloja, O sea, ellos sacan algo, nosotros sacamos esto otro. Acuérdense, hermanos, que Satanás siempre ha sido imitador, ¿verdad? Él es made in China. Él no es original, hermanos. Siempre ha imitado lo que Jesús ha hecho, pero con fines diabólicos, maquiavélicos, con fines de destrucción. Hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de destrucción. Dicen, todos los caminos van a Roma. No es cierto, hermano. Solamente hay dos puertas, una ancha y una angosta. La angosta se entra de uno por uno y difícilmente, con mucha dificultad. La angosta se entra como en los conciertos y en los eventos, a montones y fácilmente. Ya vemos una contrarreforma que comenzó en los países católicos y que frena el progreso, aparentemente el progreso de la reforma. Tuvo una oposición. ¿Ustedes han tenido oposición? Pero las puertas del Hades no van a prevalecer con ustedes. ¿Sí? La oposición nos hará más resistentes. Finalmente, después de los terrores de una guerra civil de 30 años en la Alemania por la paz de Westfalia en 1648, se trazan permanentemente las líneas entre las naciones católico-romanas y las naciones protestantes. Es decir, ustedes tienen jurisdicción de aquí para allá y nosotros tenemos jurisdicción de allá para acá. Hubo unos hombres que se les prohibió, de los reformadores, vamos a ver, se les prohibió hablar, predicar de Jesucristo a las masas, aquellos que tenían grilletes en su conciencia. Y un hombre obedeció sumisamente, uno de los protestantes, obedeció y dijo, pueden callar mi boca, pero no pueden callar mi pluma. Y él empezó a hacer escritos a diestra y siniestra, y de esa manera siguió adelante el evangelio, hermanos, esparciéndose. Mire, eso fue lo que pensaron cuando al apóstol Pablo lo apresaron. Las cartas más sobresalientes, paulinas, están escritas desde lo oscuro y desde lo más profundo de un calabozo. Ahí, hermanos, dígame si no es en la soledad y en la tristeza
cuando el Espíritu Santo viene y nos consuela. En nuestra soledad, en nuestro aislamiento, en nuestro confinamiento, es cuando la inspiración del Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Dígame, hermano Isaí, si no es en la quietud, en el reposo, en la paz o en la angustia, donde el Señor le da a usted sus letras para sus cantos. Ahí viene la inspiración cuando estamos pasando por esos momentos. Vamos a los salmos. Así, hermanos, estudiaremos los hechos más sobresalientes de los grandes movimientos que estremecieron a las iglesias, al pueblo, a las naciones, a continentes enteros, y que hoy en día todavía esta palabra sigue haciendo temblar al reino de las tinieblas. Aún todavía sigue salvando almas del infierno, arrebatando almas del infierno la sangre de Cristo. En los últimos 3 siglos en Inglaterra, Europa y América, así como los movimientos misioneros modernos que han contribuido a la edificación de la iglesia de nuestros tiempos, hermanos, y que la han hecho en centenares de formas y nombres, entiéndase, denominaciones. En la iglesia, a través de todo el mundo, notaremos también el gran cambio que gradualmente ha transformado al cristianismo del siglo XIX y del siglo XX. Vamos a ver también cómo Estados Unidos era uno de los países que más misioneros ha mandado al mundo, y que gracias a ello se han establecido millones de iglesias en diferentes partes del mundo, pero también cómo es que se ha frenado este espíritu misionero. Pero gracias a Dios, esto ha surgido un cambio que la ha llevado a la iglesia hoy en día y a las naciones a ser una poderosa organización, no solo para la gloria de Dios, hermanos, sino también para el servicio de los hombres. Porque volvemos a repetir, todo lo que venimos a aprender a la casa de Dios es para poderlo poner en servicio. De gracia recibimos, de gracia damos, ¿verdad? Al servicio de los hombres, ¿en qué? En una reforma interna, hermanos. Por ahí decimos, Señor, manda un avivamiento. El avivamiento colectivo, hermanos, tiene que empezar por una reforma personal. Una reforma de pensamiento, una reforma de creencias, una reforma de teología. Sí, y ha elevado también el estándar social y moral, hermanos, en esfuerzos activos para el mejoramiento de una sociedad más pura y más santa a través de las congregaciones, de las escuelas dominicales, de las escuelas de los niños y de diferentes edades. Es como nosotros estamos siendo la sal de la tierra, estamos preservando la integridad del Evangelio y seguimos adelante siendo luz en medio de las tinieblas, hermanos. Amén. Gracias que Dios nos dio esta palabra, que es más segura, hermanos, que una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta palabra profética. Póngase sobre sus pies, hermanos, y démosle gracias a Dios en esta mañana, porque Él nos ha hecho libres y nos ha hecho parte de poder ser parte de una reforma en el siglo XXI.